Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. El 22 de diciembre, hace 50 años, nadie se imaginaba que se iba a dormir o que terminaba ese día y que el día siguiente iba a cambiar radicalmente la vida de Managua. En la primera media hora, los 29 minutos del 23, un primer fuerte sismo sacude Managua, causa algunos estragos, y casi media hora, 40 minutos más tarde, un segundo sismo de enorme magnitud también, de 6 grados, remata otras partes de Managua. Pero ¿qué pasó hace 50 años? El famoso terremoto del 23 de diciembre de 1972. Pero ¿qué ocurrió con ese terremoto? Porque Managua, estábamos aquí platicando con nuestros invitados antes de empezar el programa, y Managua como tal no cayó. Tenemos algunas imágenes que muestran a Managua todavía con una buena parte de sus edificaciones en pie. ¿Qué pasó con Managua? No fue destruida totalmente hace 50 años. ¿Qué le pasó a Managua? Vamos a conversar un poco sobre eso, sobre 1972, por qué 41 años después del terremoto del 31 vuelve a sucumbir Managua ante la fuerza de la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo 50 años después para que Managua no vuelva a sucumbir ante la fuerza de la naturaleza? Está con nosotros don Manuel Espinosa Enríquez, periodista que vivió en vivo el terremoto, reporteó en los días inmediatos posteriores, la noche y los días inmediatos posteriores al terremoto. Está el arquitecto Porfirio García Romano, arquitecto, especialista en construcciones, panelista que iba a Managua durante muchos años, con unas memorias enormes de Managua y su organización. Y está también el ingeniero Armando Ugarte, que actualmente trabaja como el enlace del Consejo Nacional de Universidades y de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Sistema de Prevención y Mitigación de Desastres en Nicaragua. Muchas gracias a los tres por estar en el programa con nosotros hoy. 41 años más tarde del terremoto del 31, volvemos a vivir un terremoto en Managua en el año 72. 41 años y medio, porque estamos hablando de Semana Santa del 31, marzo del 31. 31 años y medio en diciembre del 72, otro terremoto. ¿Qué le pasó a Managua? ¿Qué le pasó a Managua? Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa y precisamente a esto que hemos de llamar conmemoración, porque esto a veces en las conversaciones, en las pláticas, la gente confunde las palabras y dicen celebración. Aquí estamos conmemorando, estamos recordando. Y lo primero que hay que hacer cuando hablamos de este evento, del cual se cumplen ahora en este 23 de diciembre, en la madrugada, 50 años, es recordar los muertos. Las personas que un día incluso se acostaron a dormir y ya no amanecieron. Y el destino que tuvieron esas personas. Estamos hablando de más de 10.000 fallecidos en circunstancias totalmente extraordinarias, porque debido precisamente al terremoto no hubo una atención como la que todos estamos esperando siempre ante un evento fúnebre, de la vela, el entierro. No, ahí hubo una situación en la cual en la madrugada no habían ataúdes, donde se dieron cuenta de que no iba a haber un proceso de llevar a nadie a algún cementerio, donde se abrieron fosas comunes y donde se perdieron vidas. Ese es un pensamiento que estamos dirigiendo ahorita, ¿verdad?, ante este recordar ese evento. Los heridos, más de 20.000 heridos, que no había lugar en los hospitales que estaban afectados, que en el mismo momento del terremoto ya habían perdido energía eléctrica, ya no había energía eléctrica y estaban los incendios y los mismos edificios estaban
terminando de desplomarse. Y entonces la gente comentaba aquí, con Manuel Espinosa, Vital, y miró gente que estaba con las botellas de suero colgando, ¿verdad? Y luego, y vuelvo a la situación de los muertos, no hubo un recuento de los muertos exactos. ¿Por qué? Porque hubieron mucha gente desaparecida, aplastada, y el hedor de los muertos durante los, no días, semanas posteriores, hasta febrero, hasta un día que empezó a llover, ¿verdad? Se comenzó a quitar ese hedor y gente quemada, y cadáveres incinerados, etcétera. Fue una cosa terrible, y además fue un golpe tremendo porque todavía no estamos hablando de la economía del país, porque Managua es la capital de Nicaragua, sino que estamos hablando de sencillamente las personas que quedaron heridas, personas que quedaron con las familias partidas, unos muertos, personas que tuvieron que irse ante el inminente peligro a otros barrios que no fueron afectados en Managua, que tuvieron que irse a ciudades vecinas. El mismo gobierno tuvo que trasladarse en parte a Masaya, a otras ciudades de Nicaragua, incluso al extranjero. Se tuvieron que ir, y pérdida de edificios, dice uno, no, pérdida de trabajo, de lugares para trabajar. ¿Verdad? Más de 70% de los empleos fueron totalmente anulados. Gente que de un día para otro, como dice el dicho popular, quedaron con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Sin nada, y algunos sin esperanza. También hubo gente que ante el evento se deprimieron y se suicidaron. Es decir, realmente, esto es una cosa para recordar, pero también para decir, ante tu pregunta, ¿cómo se levantó Managua hasta hoy? ¿Qué cosas teníamos en ese tiempo en Managua que se perdieron y que las pudimos recuperar hoy? ¿Y cuántas, que son muchas, teníamos que no se han podido recuperar hoy, ¿verdad? Por ejemplo, y lo mencionábamos, del terremoto de 1931 al 72, Managua en 1931 fue afectada en el centro propiamente, porque el epicentro fue donde era la penitenciaría, que eso desapareció, y que es el lugar donde hoy está el Estadio Viejo, y resulta que ese sitio desapareció. Managua en ese momento fue totalmente quebrada, afectada, pero se ha recuperado hasta el 72. Ya no se miraban los vestigios del terremoto. Sin embargo, de 1972 a hoy, 50 años después, miramos lotes baldíos, miramos escombros todavía, miramos que no hay un centro histórico, y que incluso se habla de subcentros que no tienen consistencia, o sea, no tienen un desarrollo, una infraestructura. Estamos hablando de urbanismo, ¿verdad? Nadie dice que esto está inmovilizado, se está trabajando, pero estamos viendo los efectos del terremoto de 1972 hasta hoy. 50 años más tarde. Así es. Sí, bueno, nuevamente es un placer estar con ustedes, ¿verdad? Uno de los principios actuales de la terminología o teoría que trata ahora se dice gestionar el riesgo de desastre. Y esto lo menciono porque para el 72 ni idea se tenía sobre este concepto. Habían esfuerzos importantes, lógicamente, en función de ello, pero no estaba tan reproducido. ¿Y qué dice uno de los principios de la gestión de riesgo? Que para tratar de construir escenarios de riesgo, digamos, ver hacia el futuro, es indispensable, es condición sine qua non, hacer un análisis de la relación pasado-presente. Estamos hablando de 72, como tú decías, ¿no? 72 y 50 años después, ¿cómo estamos? Por ahí vamos a ir seguramente a mencionar algunos detalles, pero por ahora. Y también el analizar en la línea de los antecedentes históricos. Mi intervención va en aras de averiguar o tratar de descubrir ahorita, tratar de describir cuáles fueron las causas productoras de ese sismo. Porque ese es el aspecto fundamental. Y a su vez, me voy a atrever a mencionar alguna serie de mitos que yo creo que todavía hasta la fecha se mantienen. En primer lugar,
La causa productora del sismo del 72, del de 6.2, que fue el sismo principal, fue la activación de la falla Tizcapa. La falla Tizcapa, por la longitud que tiene, imaginémonos un ancho de 200 metros. Todo lo que estaba ahí, cuadras, sí. todo lo que estaba ahí colapsó prácticamente. Y entonces, en esa línea hay que analizar el efecto que se ocasionaron por esas construcciones y los que no. Por ejemplo, uno de los mitos que mencionaba, primero, que la duración del terremoto, del sismo principal, fue de 30 segundos. Eso no puede ser correcto por lo siguiente. Una duración de 30 segundos de un sismo no la pudo haber producido la falla de Tizcapa con ese ancho. Pues. Una falla, entre más larga es, libera más energía, ¿no? Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, se menciona, por ser un poco, bueno, no, indirectamente entendí que hubo en el 31, después en el 72, 41 años después. Y había una teoría, todavía existe en algunos, creo que es un mito, ¿no? Que aproximadamente hay un ciclo de 40, 50 años. Eso también me parece que quizás es inconsistente por lo siguiente. A la fecha, ningún país, ningún investigador ha pronosticado o ha logrado acertar cuándo se puede producir un sismo. Lo de los 41 es un poco una versión que hay. ¿Y eso por qué? Porque se requiere, para hacer esa especie de pronóstico, primero haber estudiado a fondo las fallas geológicas correspondientes. En aquel entonces, la falla Tizcapa no estaba suficientemente estudiada tal como ahora. Y además, entre paréntesis, esa falla Tizcapa originó la activación de la falla de los bancos, de la falla Chico Pelón, ¿ya? Y la falla Estadio un poco, que fue la generadora del terremoto del 31, ¿no? Entonces, esa liberación de energía no puede ser con un sismo de duración de 30 segundos, que no fue la de este caso. Pues. Entonces, lo del ciclo, fundamentalmente es por lo siguiente, o para poder tratar de predecir. Primero hay que conocer a fondo la particularidad de la falla, es decir, lo que se llama hacer estudios físicos, geológicos, y sobre esa base de la falla correspondiente, y sobre esa base hacer estudios de modelación de riesgo sísmico, ¿no? El otro aspecto que quizás lo debe retomar con todo el respeto, usted recuerda, maestro, de lo que vivimos de esa parte, que hubo un calorazo terrible, y mirábamos hacia el lago. Yo vivía en Museo del Escano, se cayó mi casa, entonces tenía 13 años, y un color rojizo anaranjado. Creo que el ingeniero Carlos Santos de Roterano mencionaba la aurora sísmica. Creo que ¿De esa noche o de las noches anteriores? Bueno, recuerdo la de la noche anterior. Ajá. Sí. Recuerdo la de la noche anterior. Y el calor, calor tremendo. Es que había hecho calor en todos esos días. Es correcto, sí. Pero el cielo rojo, es decir, mucha gente la menciona, ¿ah? Pero solamente fue la noche del 22 de diciembre o también la noche del 21, del 20, del 19 de diciembre había cielo rojo. Honestamente yo recuerdo la del 22. La del 22. Recuerdo la del 22. Sí. Yo la recuerdo Sí. vívidamente, la del 22, porque Sí, yo estaba comenzando a hacer televisión sí, ¿verdad? Sí. y precisamente estando al aire en el Canal 2 con Extravisión que comenzaba, se produjo un temblor como premonitorio. Y yo Sí, hubo traté de calmar a la gente. Correcto. En vivo. Luego me vine a la calle Colón a tomarme un refresco porque ya habían cantidad de refresquerías populares con fritangas y esas cosas. Entonces vine con José Esteban Quesada a tomarme un refresco en la noche porque estaba haciendo mucho calor. Estaba haciendo mucho calor. Y después me fui a mi casa y me acosté y no me puse pijama, me acosté en ropa interior, solo me tiré en la cama por el calor en Altamira Este. Que era Realmente fresco. es Que era fresco en esa época. un barrio fresco, pues. Más Pero estaba haciendo mucho alto que el calor. centro de Managua. Sí. Entonces yo estoy claro que estaba haciendo calor. Eso y el cielo rojizo. Eso es cierto. Ok, ese sería como señal premonitoria, pero señales premonitorias, es decir, si nos ponemos
estaba el tema de las hormigas, por ejemplo, estaba el tema de los perros que ladraron y ladraron y ladraron o se quejaron y aullaron en horas anteriores, pero especialmente está, don Manuel habla del sismo que ocurre a las 10 y tanto de la noche cuando está el noticiero. Yo estoy en el piso acostado viendo el noticiero, y recuerdo claramente el mensaje de don Manuel llamando a la calma, ¿verdad? Pero como ese, había habido ya en las horas y días anteriores varios sismos de alguna intensidad, como para sentirse, para hacer sentido, porque es decir, sismos tenemos todos los santos días, tenemos X cantidad de sismos que no llegamos a sentir, ¿verdad? Aquí en Managua, pues, sismos de 1 grado, de medio grado, qué sé yo qué cosa, que no los percibimos, pero esos eran percibibles, eran sismos que eran percibibles, es decir, eran ya movimientos cercanos. No sé si eso era premonitorio de... Yo te voy a decir, así eran temblores que hacían ruido. Sí. Sí, hubo uno oscilatorio y después otro trepidatorio, que es el que estudió mi casa. Que son los dos grandes. Que era Porfirio de minifalda, ¿se acuerdan? El sistema constructivo de minifalda, ¿verdad? Creo que los muchachos de ahora ya no saben lo que es una minifalda, piensan en otra cosa, ¿no? Tenemos una hilera de 4 bloques y después madera con unos horcones, ¿no? Así es. Eso fue post-terremoto. Sí, correcto. Y mi casa así estaba construida y con teja. Pero como digo Porfirio, ¿qué fue lo que fallaron? Las uniones entre las enormes vigas con los horcones, que estaban solo con clavos. Falló la unión. Y por supuesto, toda la parte de estructura. Después lo reparamos. Pero yo decía la teoría, y decir, yo no la estoy descartando, pero en los últimos años me he puesto a pensar en lo siguiente. Es cierto que en los años anteriores, al 31 y también al 72, hubo sequía, hubo déficit, que fue la teoría del ingeniero Carlos Santos de Roterán. Es decir, para mí, eso puede ser una de las causas, pero no todavía enfática como para poder decir pronosticó el terremoto. Porque tengo entendido que él dijo más o menos que como en marzo, abril de 1973 iba a haber el sismo. Eso fue lo que él dijo. Sí. Entonces eso, como les digo, en ese entonces yo no estoy muy de acuerdo porque no había un pleno conocimiento de las fallas geológicas de Tizcapa, ni menos de las otras. Pues. Entonces eso para decir una de las causas, pues, digamos. Pero en todo caso aquí no hay nada definido porque en esto no hay ciencia exacta, pues, o el tema no es lejos de toda incertidumbre. Pues. Sí, estás hablando de un mito, del mito que dicen que cada 40 años se da un sismo. Y que cada 40 años estaríamos hablando que hacia el 91, 92, 1891, 1892 tuvo que haber habido un terremoto. Espérame, que hay una cosa. Yo no creo en el ciclo en cuanto al periodo de tiempo, pero sí hay una situación. Managua no ha tenido 2 o 3 terremotos, que decimos el del 31, el de la Centroamérica en el 68 y el del 72. El centro geofísico de los Estados Unidos registra 6 terremotos importantes que han sucedido en Managua, y incluso fechas, por ejemplo, 1844 y 1845, 2 años seguidos, que no son 40 años de diferencia. Correcto. Hubo un temblor. Estamos hablando del siglo XIX, entonces no ha habido registro. Las cuestiones de la historia ahí no están muy documentados, pues, el dato, pero sí existió. En 1885, a las 10 de la noche del 1 de octubre, se dio un terremoto, que eso lo mencionan, pero no se dio solo en Managua, se dio en León, en Granada, y probablemente eso hizo que escribiera Rubén Darío su poema Terremoto, que existe, ese poema, aquí lo hemos leído en el programa que iba a Managua. Entonces, ahí tenemos en 1885, y ese se documentó mejor. Luego, en 1898, el 29 de abril, estamos hablando de lo que ha habido en Managua. Hubo 1919, el 22 de junio, también. Lo que sucede es que son las intensidades, son los golpes. Bueno, ya en 1926 hubo terremoto, en el mismo año 2 veces, el 4 de octubre, el 5 de noviembre. Es decir, lo que le llaman temblor, ¿verdad? Lo que le llaman golpe. El de 1931, el de 1968 y el de 1972. Es decir, terremotos han habido en estos 2 siglos alrededor de unos 6.
¿Qué quiere decir esto? Que desde el inicio Managua, la capital, porque Managua, el pueblo, Managua, la ciudad, ya existía en este lugar. Managua es milenaria, Managua no se fundó con los españoles, pero ese lugar ya estaba afectado por este tipo de riesgo y también por los aluviones, las famosas inundaciones, que hubieron dos importantes, ¿verdad? Que eso también hay que tomarlo en cuenta. Lo que sucede es que hubo, para elegir a Managua como capital, una decisión política. Por el asunto que en el siglo XIX, cuando ganaba, al principio, cuando ganaba el Partido Conservador, la capital era Granada, y si al año el siguiente periodo ganaba el Partido Liberal, la capital era León, y estaban en esos pleitos, y entonces hicieron una decisión salomónica, que sea en medio, y en medio estaba Managua. Pudieron haber escogido Masaya, pudieron haber escogido Rivas, todo eso estaba dentro de las expectativas. Pero en ese momento, y estamos hablando de 1852, cuando Managua se hace capital, ¿verdad? Por supuesto no tuvieron en cuenta todos esos datos, esos elementos. Y Managua se desarrolló, precisamente por ser capital, de 1852 hasta 1931. Se desarrolló, es decir, no era la gran capital, pero sí ya tenía concentrado todos los poderes y todas las partes importantes de la economía y de la vida del nicaragüense. Sí, ¿ves? Entonces, yo creo que ese mito de los periodos, ¿verdad? Sí, ahí queda claro, pues. Sí. El problema es que este es un lugar sísmico. Luego viene algo que decía acá el ingeniero Ugarte, y es la documentación. Los últimos terremotos han permitido documentar y decir, con más tecnología, ¿verdad? La tecnología, y predecir ahora, al menos tomar medidas para que un siguiente terremoto, que es inevitable, lo que no sabemos cuándo se va a dar, ¿verdad? La ciudad puede resistir, porque eso es resistencia. No hay aquel comentario de edificio antisísmico, no existe. Es edificio sismo resistente, que por lo menos dé lugar a que cuando se esté dando el terremoto, la gente no le caiga el edificio, la gente pueda salir tranquilamente mientras sucede lo que suceda. Yo tengo dos elementos con lo que decía Porfirio, interesante el debate. Un dato, digamos, último, lo conocí en junio de este año, tal vez julio. En los últimos 25 años hay una base de datos estadísticos tomada de INITER y del USGS de registrados 74.500 sismos. En los últimos 25 años. En Nicaragua. En Nicaragua. En la depresión. Sí. Lo que es la depresión de Nicaragua, que incluye Managua. ¿Qué quiero decir con eso? Como lo decía Porfirio, habla de 6, pero digamos... 6 importantes. ¿Qué magnitud es? 6 muy sentidos, digamos. Muy sentidos. Sí. Ok, no, pero me gustaría conocer más a profundidad la magnitud y la profundidad. Lo que pasa es que el tema de la magnitud me parece que es un tema que se puede discutir en el sentido que la tecnología permite hoy medir magnitudes. Hace 100 años yo no sé si podíamos medir. Pues había que ver si se puede hacer el elemento comparativo, había que verlo. Ya, entonces la magnitud es muy importante, pues. La intensidad y la profundidad focal. Entonces, hacer los elementos comparativos decía que no. Y otro elemento que me parece que todavía es un mito, a propósito de los mitos, es decir, la palabra genérica desde el punto de vista geológico es, todos son sismos, toditos. Hay sismos de magnitud de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Lo de los terremotos, ya nos estamos a lo que es hablar del riesgo, que es otra cosa que la amenaza sísmica, ¿no? Es cuando ya son destructivos y causan daños a la propiedad, al ambiente, a la persona. Pero incluso puede ser de 2 grados y si causa daño se convierte en un terremoto. No, por eso te digo, si es de 2, exacto, a eso quiero llegar. Si es de 2 y tenés una población de 5.000 personas, por decir algo, la casa está mal construida, pues es terremoto. Entonces no se circunscribe a que si 6, 5, 4, ¿no? Sino que depende de, y aquí viene el otro elemento que no se conocía en el 72, lo que es la vulnerabilidad. Sí se sabía, pero con otros términos. Vulnerabilidad es un poco las propiedades intrínsecas de un objeto, sujeto o sistema. Y en el caso de las construcciones estamos hablando si está bien ubicada, si no está en una falla sísmica, si se diseña con la normativa sismoresistente, si se construye, si se le da supervisión, si se le da su control de calidad de los materiales, si se le da mantenimiento, como decía Porfirio.
Estoy de acuerdo con él en eso, que las construcciones de adobe y taquezal pues, establecían, y todavía tenemos en la práctica muchas construcciones sin mantenimiento, y eso no es una práctica solo de aquel entonces, también ahora. Pues. Entonces, en la medida que eso se da, la vulnerabilidad, puede ser que sea un sismo de 6, que a lo mejor no te afecta una edificación, pero sí otro lado. ¿Sabes? Entonces, esa es una serie de aspectos que quería mencionar. ¿Sí? Ok, sí, vamos a irnos a la pausa, porque ya hace rato me está pidiendo producción una pausa. Estamos hablando acerca de 50 años después del terremoto de 1972 en Managua, en esta edición especial, Sumando Víveres. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando 50 años más tarde del terremoto de los primeros minutos del 23 de diciembre de 1972. Yo decía que yo había estado viendo el noticiero, ¿verdad? Y ustedes acá en este programa han estado viendo también imágenes captadas por don Manuel, que como periodista inmediatamente se dio a la tarea de documentar y reportar el terremoto del 72. Incluso hay una imagen, este es el auditorio del Banco Central, sí, el Banco Central, y ahí están estas imágenes pues que son de fotografiadas por don Manuel. Hay una imagen de don Manuel incluso con la brigada de médicos cubanos ya. Vacunándome. Sí. Por lo que decía el arquitecto del peligro de la infección. Bueno, pues yo quería decir algo que ahí está la vez donde me estoy vacunando con la brigada cubana, en el barrio, en la Máximo Jerez, en un puesto que está en la Máximo Jerez. Pero algo que yo no pude captar con la cámara es lo que pasó en la madrugada del 23. Yo les contaba que había estado la noche anterior en la calle Colón tomándome un refresco. Entonces, en la mañana, a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, regresé a la calle Colón. Y pude pasar por frente a un club que había de clases de la Guardia Nacional para agarrar para abajo en la calle Colón. Y qué cosa más tremenda. En las aceras donde yo había estado antes, tomándome un refresco una hora antes, ahora estaban tendidos cadáveres que estaba sacando la gente de las casas caídas. Sacaban los cadáveres y los ponían en la acera para que pasaran las brigadas recogiendo los cadáveres para ir a enterrarlos a las fosas comunes. Una cosa tremenda que yo no pude captar con la cámara, como no pude captar a los pacientes del Hospital del Retiro que venían cruzando por los jardines que había adyacentes al hospital, ¿ya? Sosteniendo sus botellas de suero. Es un espectáculo tremendo en la madrugada del 23, que solo está captado en mi cerebro, pero no está en foto. Claro. Pero sí que refleja el drama humano que se vivió en Managua, porque eso es una parte nada más, y donde las casas se cayeron y donde fueron los incendios en la cercanía de los hospitales, de los mercados. Eso es una cosa que nadie pudo captar, porque eso nadie puede decir que lo captó en imágenes, nadie. Sí, eso no es cierto. Sí, es cierto. Sí. Entonces yo quería señalar esa parte humana de lo que pasó el 23 de diciembre de 1972. Es gente que está ya, es decir, en los, digamos, siguientes minutos casi, después del terremoto, se mete a donde todavía se puede meter a sacar gente. Es posible. O que les cayeron las casas. Y los que lograron salvarse están sacando los cadáveres y los están poniendo en las aceras, en filitas. Que ahí había algo que es importante. Los gritos de la gente. Los gritos de dolor, de heridos. De los que están sepultados en escombros. O los que estaban por morir, que estaban atrapados. Y entonces eso permitía que los buscaran al menos, ¿no? Pero eso es parte de lo que dice aquí don Manuel, del drama humano
¿verdad? Y la impotencia, porque ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a llevar? Porque el terremoto, o sea, el sismo, ¿verdad? Lo que viene y afecta no solo es el edificio en sí, sino que el sistema eléctrico. Sí. Y no pudieron quitar la energía eléctrica, que había que quitarla, porque luego eso generó incendios. Entonces no solamente es el golpe o la caída de lo que es el edificio en sí, de la construcción, sino los incendios que se van organizando y la gente que está ahí atrapada. Yo quería mencionar, ya que hablaba acá el ingeniero de mitos, de que una cosa es la intensidad del terremoto. Antes que nos metamos, discúlpeme, arquitecto, antes que nos metamos, porque es que de esa madrugada, desde Altamira, estaba sobre Managua, es decir, más alto que Managua, se miraba Managua allá en el fondo, había luna llena. Sí, había luna llena. Había luna llena. Entonces, se lograba ver silueta, se miraba... Porque había apagón. Los incendios, no había luz. Entonces lo que había era la luz las nubes de humo también. El humo y el fuego, los resplandores entre el humo del fuego. Correcto. Pero una rayería intensa sobre Managua, porque había una rayería intensa, y las réplicas. Las réplicas que hacían que uno estuviera en los patios, no dentro de las casas, no en el porche, no en la sala, sino sentados en los patios, digamos, bajo el sereno, por el temor de que viendo pues los edificios que se habían caído en Managua, viendo, pero yo estaba chiquitito, el ingeniero estaba más grandecito y a él le tocó ver a los cadáveres llegando al cementerio allá por su casa. Así es. Sí, así es. Pero esto que dice Néstor, yo recuerdo que en la esquina que es de donde fue la Vicky, de Cuadrada Lago, era la esquina a la cual yo podía llegar yendo hacia abajo, y se miraba el edificio del Banco de América, y se miraba la luz de seguridad de la azotea del banco, y entonces se miraba la luz roja titulando. De repente, un resplandor, y entonces un vecino dice: comenzaron los incendios. Sí, eran los incendios en el mercado. Sí. Recuerdo eso perfectamente. Hay otro elemento. Claro, es importante hablar del afecto, la causa fundamental, la activación de la falla Ticapa, ya lo decía, los aspectos constructivos. Pero también se notó que hace 50 años no había un sistema nacional de prevención, mitigación y atención de desastres. Es más, para decirlo con los términos de ahora, hace 25 años no había, cuando el huracán Mitch no había. Que fue en el 2000 que se quebró la ley. Sí. ¿Eso qué tiene que ver? Yo recuerdo aquí, maestro Manuel, que decían que Somoza se robó la ayuda, lo de los cubanos, que entiendo que llegaron y él permitió que vinieran, no sé cuánto tiempo estuvo acá, me parece que poco tiempo estuvieron aquí en Managua los cubanos, pero bueno, él lo permitió, ¿no? Había todo un caos. No había ni mucho menos instituciones que, ya sean estatales o no estatales, que tuvieran a través de una ley clara su función. En la actualidad, cada institución tiene su función estatal, digamos, el Ministerio de Salud, velar por todos los aspectos de prevención, mitigación, atención, desastres en el área de salud. Las universidades, por el área de educación e información, el área de infraestructura, y junto con el MTI. Eso está ahora en ley, antes nada que ver. Entonces, me imagino que ahí el señor presidente, entiendo que se decía que era el presidente del comité de emergencia, pero ¿cuál comité de emergencia? O sea, estaba entonces por fin el Distrito Nacional, ¿verdad? Sí. Que quedaba allá por el lago, Así es. Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de riesgo sísmico, no solamente nos circunscribamos al aspecto de la construcción o el diseño y demás, también lo que es la preparación para la respuesta, porque eso salva vidas, y por lo menos se evita el desastre. Entonces, para cerrar con esta idea, en el 72 hubo un desastre, porque ¿qué pasó?
el gobierno de aquel entonces, no estoy hablando de política, estoy hablando del que estuvo en ese momento, pues, no tuvo la capacidad de respuesta para poder evitar que se interrumpieran todos los servicios. Y eso sigue siendo un reto para hoy también. Sí, igual hoy día. Sí. Pero hay una situación, lo que sucedió es que la energía eléctrica, por decir la central, estaba en Managua. Cuando se da el sismo del 72, se fueron las luces en Nicaragua. Por ejemplo, yo estaba en Chinandega y se fueron las luces. Y salimos, porque hubo temblor, por supuesto, ¿no? Entonces salimos al patio y estuvimos un rato, mucho tiempo, sin luces y con un radiotransmisor, ¿verdad? Escuchar y decir, se perdió Managua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Estamos sufriendo ya de entrada la situación de que Managua tenía centralizados los servicios y algo peor, hablamos de incendios, pero no hemos hablado de cómo se apagaban los incendios. Y ahí estaba el problema, de que colapsó. Hagamos la pausa y hablemos acerca de esa respuesta ante la falta de un sistema organizado. Sí. Porque, es decir, este 22 se realizó un ejercicio multiamenazas, el cuarto ejercicio multiamenazas de este año. En teoría, tenemos una población relativamente preparada para dar respuesta a situaciones específicas, porque como el ejercicio se realiza de manera local en todo el país, ¿verdad? Cada quien sabe sus amenazas y más o menos está aprendiendo cómo responder a estas amenazas, ¿no? Entonces, en teoría, tenemos algo que podría ser organizado, pero bueno, allá hace 50 años eso ni soñado. Hacemos pausa, hablamos acerca de eso, cómo se respondió a esta calamidad, a esta tragedia que fue el terremoto del 72. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito de los 50 años del terremoto de 1972. ¿Vos viste bomberos, cruzrojistas, socorristas, alguien actuando en la madrugada del 23? No, yo me crucé en Managua, me crucé por la carretera Masaya, pasé frente a lo que es el Ministerio de Gobernación ahora, subí a Ciudad Jardín, nadie. Alambres en las calles, tirados en el pavimento, vidrios. Alambres del tendido eléctrico. Del tendido eléctrico. Yo no sé cómo no me tocó ninguno, pues. Sí. Y luego pasé al Calvario. Me regresé, di la vuelta, bordeé la laguna de Tizcapa, fue cuando pasé frente al hospital El Retiro. Sí. Y me fui a la brisa. Pasé por el Canal 2, que fue cuando me dijeron en el Canal 2 que no podía sacar cámara. Entonces, me fui a la brisa a ver a mi mamá. Regresé, dejé a mi familia y a las 6 de la mañana volví a la calle Colón. Pero yo no vi. La gente estaba actuando por sí sola. No había bomberos, ni socorristas, ni policías, ni guardias, no había nada. Era la gente la que se estaba defendiendo por sí sola. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo, arquitecto? Es decir, ¿cuál fue la respuesta? Es decir, porque hubo incendios. ¿Por qué hubo incendios? ¿Hubo incendios por gas? ¿Por gas butano? ¿Hubo incendios por cortocircuito? ¿Por qué hubo incendios? ¿Y cómo se atendieron esos incendios? Yo diría que por ambas causas, o sea, por deficiente diseño del sistema eléctrico, cortocircuito. Acuérdense que los cables de alto voltaje cayeron y todo eso originó pues esa situación. Pero tenía un elemento también, compañero, lo que decía aquí el profesor Manuel. Ustedes recuerdan que hay una foto histórica de unos bomberos, un edificio de bomberos que quedaba del Estadio Nacional Viejo hacia el sur. Hay una foto histórica. ¿Y qué pasó ahí? Se derrumbó el edificio de los bomberos. Y lo señalo porque los bomberos son una instancia de primera respuesta. Son los primeros que tienen que estar después de un sismo. Y no era de Taquezal, te cuento. Y no, era de concreto, yo tengo entendido. ¿Y qué pasa? ¿Qué lección hay para con ellos ahorita? La nueva normativa de diseño sismo resistente para la ciudad de Managua, que es nuevecita, tiene 2, 3, 4 meses de haber salido,
te señala, bueno, también el viejo lo tenía, pero ahora con mayor énfasis, te señala que las edificaciones esenciales son las del riesgo máximo, y por tanto hay que diseñarla con un coeficiente sísmico muy especial. Ahí se incluye ¿qué cosa? Bueno, se incluye los edificios públicos, por una razón muy fundamental. Un gobierno tiene que gobernar, aunque pague la redundancia, aunque haya un sismo, haya lo que haya, pues, cosa que no pasó en Haití. Segundo, las escuelas, los hospitales, los edificios de los bomberos, de la policía, de la Cruz Roja. Entonces, eso es un elemento importante que bueno, se cayó, obviamente, y como dice Porfirio, era de concreto como tal. Pues. Yo no sé, yo en mi memoria solo recuerdo 2 cuarteles de bomberos. Ajá. El que quedaba por el estadio Eso fue que colapsó. y el que quedaba por el colegio de la Asunción, contiguo a la Aguadora. Eran los 2 cuarteles de bomberos que había en Managua. Ya. Pero ¿dónde está ahorita el cuartel de la Dirección General de Bomberos? Que está prácticamente frente al estadio. Pero estoy hablando de otro, del estadio viejo para el sur. Para el lago. Buscando el Ministerio del Trabajo. Buscando el Ministerio del Trabajo, correcto. Para el lago estaba la iglesia de San José. Sí, más allá, sí. Y luego había una Cruz Roja. No, esa Cruz Roja la construyeron después del terremoto. Era ese central de bomberos. Pero hay una situación acá. Es decir, se ha hablado de la fuerza del sismo, de qué causa el sismo, ¿verdad? Pero realmente hay que hablar de la resistencia del objeto, que en este caso es la ciudad, que son los edificios, ante el embate. Y entonces resulta que hay circunstancias. En el terremoto de 1931 había edificios de piedra cantera. La iglesia Candelaria, por ejemplo, ¿verdad? Era de piedra cantera. Y estaban muy bien construidos. Pero ya sabemos que la piedra cantera, una pared de piedra cantera, cuando pierde precisamente por el sismo, el centro de gravedad cae y mata, ¿verdad? Pero en general eran edificios de taquezal, o sea, unas entramadas de madera rellenos de piedra y barro, ¿verdad? Con techumbres de madera y teja. Eso era en 1931. Estamos hablando de 1972. De 1931, 10 años después, hasta el 42, no había fábrica de cemento en Nicaragua, porque la catedral Santiago de Managua la hicieron con cemento traído de Panamá, porque ya habían hecho el canal de Panamá en el 16, 13. Entonces, se volvió a construir de 1931 al 72, al menos en esos 10 años y todavía más porque no hubieron leyes, con esos sistemas constructivos. Y ese es un detalle a tomar en cuenta. Pero habían edificios como, por ejemplo, emblemáticos como el Palacio Presidencial, que fueron golpeados por el terremoto del 31 y solamente medio los repararon. Incluso la mayoría de casas le hicieron un trabajo cosmético, pues, y quedaron afectados, y eso también contribuyó. Ahora, hay edificios, contradictoriamente, de esos sistemas de barro, sistemas constructivos de adobe, de taquezal, que en el terremoto del 72 no sufrieron afectaciones. Sin embargo, hubieron edificios de concreto armado que colapsaron, de 2 o 3 pisos. Es más, existieron de 1960 al 70 una cantidad de edificios de concreto armado de varias plantas que resistieron. Ahí tenés el Zacarías Guerra, el mismo edificio del Banco de América, de 19 pisos, no le pasó nada. Es un ejemplo, y el edificio era y es el edificio más alto de Managua. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? El problema viene a ser, a veces, mal diseño. A veces, malos materiales, mala construcción, porque material es una cosa y construcción es otra. Vicios de construcción, está bien diseñado, está para ser bien construido, pero hay corrupción ahí, se roban materiales, cambian los elementos, ¿verdad? Y eso hace que el edificio se vuelva débil ante la hora del problema. Ahora, falta de mantenimiento. Eso es bien importante.
Es decir, la gente tiene sus casas, sus edificios de gobierno, qué sé yo, no le dan mantenimiento y eso se va deteriorando, porque hay afectaciones del clima, hay una cantidad de cosas, hay que ir renovando. Y eso hace que la ciudad se vuelva, en este caso Managua, débil. Pero la gente pregunta, ¿qué causó tanta destrucción? ¿Verdad? Estamos hablando de centenares de manzanas destruidas y edificios nuevos con nuevos sistemas constructivos y viejos. ¿Qué causó? En todos esos factores causaron el problema, pero hay unos que predominan y uno de ellos viene a ser la mala construcción. Entonces la pregunta viene para hoy. ¿Y hoy qué? Estamos en el año 2022. ¿Estamos preparados? ¿No se va a caer Managua si hay un terremoto? Y vemos que predomina, si no igual, más el problema de las malas construcciones, por diversas razones, que las se pueden enumerar acá, ¿verdad? Por diversas razones. Y entonces estamos realmente débiles ante un embate. Sí, hay una cantidad de cosas que se están haciendo, medidas, nos está ayudando la tecnología, nos está ayudando la historia de las cosas que han sucedido. Se sabe que si hay una falla que significa una abertura en la tierra que se separa a la hora de un problema, si hay un edificio ahí se desbarata. Se sabe que si construís cercano de la falla, lo tenés que hacer con algunas medidas que ya están en ley, y etcétera. Pero también, a pesar que hayan leyes, hay suficientes leyes de urbanismo, y luego esas leyes se cumplen, hay supervisión de parte de los diferentes estamentos, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando en general, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos que realmente quedamos en una situación preocupante. Hay dos elementos ahí. Recordando algunos textos ahí, inclusive del 73, que vinieron unos norteamericanos, unos mexicanos. Los edificios de mayor afectación fueron los que estaban en una franja, le digo, más o menos de 200 metros. Eso no quiere decir que los que estaban fuera no sufrieron, pero esos fueron, digamos, los que la gran mayoría colapsaron y que no representan, según un dato, acabo de leer, que apenas no va más allá del 40% de la destrucción de Managua. Ese es otro mito. Destrucción total, no es cierto, como decíamos al inicio, ¿no? Entonces hay un ejemplo del Banco Central, que también recuerdo que a mis estudiantes se lo explicaba. El Banco Central, que tenía 18 pisos y que le rebajaron 14. Fíjense qué interesante. El Banco Central está en lo que es la esquinita, más o menos una franja como de 6 metros, la esquinita, sería la esquinita, a ver, Es que el Banco Central, para ubicar a la gente, es lo que fue la Casa de Gobierno en los 80. Correcto. Ah, sí. Sería hacia la Asamblea, hacia el oeste del Banco de América, hacia el suroeste del Banco de América. Entonces, en esa franja de la Asamblea Nacional. En la franja está todavía ubicado ese edificio en una franja de 7 metros de la falla de los bancos. ¿Pero qué cosa es la falla de los bancos? Es una falla designada como de tercer orden. ¿Qué significa tercer orden? Es una ramificación de la falla Ticapa. Y es mucho más pequeña en longitud que la falla Ticapa. Entonces la energía que produce la falla de los bancos es mucho menor a la hora que libera la energía que la falla Ticapa, porque tiene mayor longitud, ¿no? Entonces ese edificio no fue tan seriamente afectado como para haber tomado la decisión de haberlo demolido. No merecía demolición ese edificio. Sufrió daño, pero no fueron estructurales. Y lo que mencionaba Porfirio, ¿no? Donde es el Banco de América, donde fue el Banco de América, hoy el edificio de la oficina de los diputados, prácticamente intacto. El Benjamín Celedón, maestro. Sí, el edificio Benjamín Celedón. Correcto, intacto. Pero ¿qué pasó? Y por fin me acordó de algo. Yo recuerdo que hace tal vez unos 12, 15 años, allá en la facultad, vos estabas todavía en la facultad, Porfirio, y era un grupo de ingenieros para hacer una evaluación de la vulnerabilidad de ese edificio. ¿Y cuál fue el principal problema? No se destruyó por el sismo. Mantenimiento. No sé si ahora, yo no voy a seguir. Hay un factor, mira. Sí. Los edificios que al final ¿Ese cuál es? Los edificios ese es el Banco Central. El Banco Central, sí. A que le rebajaron 14 pisos. Los edificios que han desaparecido de la faz de la Managua, de aquella Managua del 72, no necesariamente fue porque los destruyó el terremoto o los golpeó el terremoto, que son dos cosas diferentes, que lo puede haber golpeado, ¿verdad?
y luego la estructura se repara o queda intacta la estructura y el envoltorio, por decirlo así, se renueva. También hubieron edificios que quedaron intactos, pero había una compañía de demolición en la época de los años 70. Lo verán Coca-Cola. ¿Verdad? Sí, claro. Y había también un equipo que decía tal edificio debía ser destruido y otros no. Por ejemplo, yo recuerdo el edificio de la inmobiliaria, que hubo una sentencia de que se tenía que desaparecer y desapareció, pero también habían argumentos a favor de que no necesariamente. Y eso era también una ventaja para Managua, el hacer las cosas correctamente, porque por ejemplo, el edificio del Ministerio de Finanzas quedó la estructura, se ocupó la estructura y está activo. Y luego edificios que estaban intactos fueron tocados por políticas de demolición, por otros intereses, pero hubo edificios que todavía los podemos ver. Por ejemplo, Zacarías Guerra es un edificio de más de 10 pisos, pues, ¿verdad? El que ahora es el Ministerio de Gobernación, que antes era ENALUF, Empresa Nacional de Luz y Fuerza, y los famosos edificios emblemáticos, el Hotel Intercontinental, que hoy se llama Cron Plaza, el Teatro Nacional Rubén Darío, edificios que resistieron, el mismo Palacio de Comunicaciones, ¿verdad? Entonces, se pudo haber salvado una cantidad de edificios que por otras razones, ¿verdad, desaparecieron. A ver si Control nos pone ahí, producción nos pone ahí las imágenes aéreas. Ministerio de Gobernación, esto es lo que sería hoy el Ministerio de Gobernación, que era ENALUF. Era ENALUF entonces. Sí. Hay imágenes aéreas en donde se puede ver parte de Managua. No, esta es previa. Ya las imágenes aéreas del 72, en donde se puede ver Managua, es decir, sus cuadraditas, ¿va? En algunos lugares hay ruinas, pero en otros se mira la edificación. Son de las imágenes producción, de las imágenes de Don Manuel, después del terremoto, durante el terremoto del 72, porque estas me parece que son las imágenes previas, las imágenes de antes del terremoto. Ahí hay unas imágenes, incluso hay unas que se miran desde la orilla del lago Sodotlán, estas, por ejemplo. Entonces ahí se mira que hay edificaciones, hay edificaciones en pie, mientras que hay otras destruidas. Ahí hay varias edificaciones en pie y hay otras destruidas. Pero es que ¿Cuál habrá sido el estado de estas edificaciones en pie? Claro, pero hay una situación, Hubo una política, que todos estamos claros, de mandar a alambrar y cerrar, ¿verdad?, el centro de Managua, por lo cual no se permitió que se construyera de 1972 hasta hoy. Y otro momento donde aparece una ley de expropiación, de las propiedades. Entonces, eso no permitió que la Managua, que se levantó del 31 al 72, se levantara del 72 hasta hoy, a como debía haberse dado. Es decir, se ven las secuelas del terremoto. No pasa como en otras capitales que han tenido terremotos, que nosotros no somos los únicos. Estamos hablando de San Salvador, estamos hablando de Guatemala, Ciudad Guatemala, estamos hablando de México, Ciudad México. No pasa así. Entonces, aquí también interviene, ¿verdad?, el efecto antrópico, las personas, la gente, no solamente el efecto natural, ¿verdad? Y eso es algo que debe construir. Yo voy a hablar de un caso muy particular. Aquí en Managua, una familia tuvo que venirse a vivir del centro de la ciudad, donde tenían su negocio, una farmacia, acá por el Sumen. Construyeron con minifalda, que es el murito y luego construyeron por el famoso, entre comillas, miedo a que se cayera otra vez el edificio encima. ¿Y qué pasó? Tenían que estar pagando impuestos por el terreno que estaba detrás de las alambradas y pagando impuestos por el nuevo terreno, por las nuevas casas, por las nuevas cosas. No toda la gente aguantó eso y ellos mismos al final lo vendieron como sea, y ahí fue que se dio ese principio. Luego vino la ley de expropiación y ya pues. Pero claro, también lo podemos ver como una idea de que hay una ley de expropiación porque se va a renovar las cosas, pero luego suceden otras situaciones de todo tipo y quedamos en lo que estamos viendo. Sí, que prácticamente no tenemos un centro claramente definido de la capital.
porque eso es lo que hay, que no hay un centro claramente definido de la capital, como sí hubo hasta antes del 72, que había un centro claramente definido. Yo creo que hay una necesidad de tener nosotros un centro compacto, porque eso permite ahorro de muchas cosas, de circulación, de las redes, etcétera. Necesitamos eso. Pero también hay conceptos de ciudad. Hay unas ciudades, en este caso se perdió el centro histórico y un centro económico también que había ahí. Ahí está la avenida Roosevelt con todos sus edificios, etcétera. Pero está el concepto de una ciudad de subcentro. Aquí hay planes, pero no se ha consolidado eso. Si hablamos de la realidad, de lo que estamos viendo ahorita, vemos que en Bello Horizonte, alrededor de lo que es la rotonda, han aparecido negocios y uno dice, ese es un subcentro. El que predomina viene a ser el de la Catedral Nueva, la Catedral Inmaculada Concepción de María, ese es otro subcentro, ¿verdad? En Altamira hay otros centros, pero no se consolidan, no se han terminado de definir. Hay que revisar lo de las vías. Y luego hay una situación de que Managua ha venido creciendo, y no necesariamente por planes, de norte a sur, desde Tizcapa hasta llegar a rumbo a Masaya. Sí, ya buscando y cómo eso pegar no con, está articulado. Sí, ya prácticamente con Nindirí Eso no está articulado. está casi todo construido. Sí. Y nos estamos convirtiendo en una ciudad, como muchas ciudades latinoamericanas que tienen una serie de problemas que consisten en islas. Por ejemplo, los famosos repartos donde nadie entra porque hay un CPF ahí que no te deja pasar. Gente que vive aislados dentro, cada uno en su grupo, incluso centros comerciales que son islas. Usted tiene Metrocentro, usted también tiene el Mercado Oriental, esos son islas, unidos por vías. Eso no es una anticiudad, y el problema no ha sido el terremoto, sino que tiene que ver con las políticas, con los planes, con la no ejecución de planes y con otras cosas que se tienen que ver. Hay dos otras cositas que quiero rescatar lo que dice Porfirio. Primero, y otro de los mitos, también siempre yo lo señalo, los desastres no son naturales, los sismos no matan. Y hay una confusión todavía en general. Una cosa es el fenómeno natural, que es el sismo, y otra cosa es el desastre producido por una mala práctica, y en este caso lo podríamos asociar al mal diseño, lo que apuntaba a la mala práctica constructiva, a la mala calidad de los materiales, a falta de supervisión, al mantenimiento y demás, que es la que permite que las construcciones se caigan. Pero, y vos lo decías, es correcto, Chile y Japón hay un montón de edificaciones que han resistido terremotos o sismos de 8 o 9 grados en la escala de Richter. Pero sin embargo, Chile tiene una mala experiencia en tsunami, una respuesta ante tsunami hace como 6 años, y es Chile. Pero bueno, en cuanto a los sismos, pues sí hay buena, interesante experiencia. Ahora, segundo aspecto, siempre la pregunta es, ¿estamos preparados o no para resistir un terremoto de iguales o mayores magnitudes que entonces? Esa pregunta yo creo que no es de un sí o un no, de un no. Primero, yo podría apuntar que adelantos desde esa fecha, desde el 72 a la fecha, pueden ser los siguientes. Y lógicamente vulnerabilidades también, ¿no? Se adolecía entonces de una tecnología de monitoreo y control como lo que hay ahorita. Ahora inclusive hay tecnología espacial. Entonces no. Se adolecía de estudios e investigaciones del fallamiento geológico superficial. Vinieron después del terremoto los mexicanos y los gringos y comenzaron a hablar de la falla de Tizcapa. Aunque había un BIMPO entonces, estaba naciendo, pues entonces, un poco, ¿no? No existía en las universidades en general, yo no estudié en el 72, estaba todavía chaval, pues, pero no había un pensum académico que hablara de ingeniería sismorresistente, ni menos de diseño arquitectónico sismorresistente. Pues. No hay un sistema nacional de prevención de desastres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo expresar que existe un esfuerzo para el desarrollo del cuarto simulacro, que acaba de recién finalizar, ¿verdad?, en donde se orientó a las instituciones a que hicieran estudios de vulnerabilidad o de auditoría estructural, no estructural y funcional. Eso incluía ingenieros civiles, arquitectos, eléctricos, electromecánicos, etcétera, ¿no? Se orientó para analizar las construcciones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Fíjense bien.
aproximarnos a decir qué es lo que nos puede pasar, sobre todo en cuanto a la cantidad de muertos o heridos, el producto de ese estudio de auditoría estructural o de vulnerabilidad estructural, no estructural. ¿Pero ese estudio lo van a hacer especialistas estructurales o vengo Bueno, yo aquí en mi casa y digo, bueno, aquí esta pared tiene cara de que le bueno, hace falta? esa es buena pregunta, pero bueno, lo importante es que hasta donde yo tengo y he vivido, primera vez en la historia que se habla de hacer eso, Sí. desde el punto de vista masivo. Pero yo tengo Sí. una pregunta que tiene que ver con las estadísticas. Sí, sí. Es decir, el terremoto del 72 es 41 años después, 42 años después 41 después del del 31. 31. ¿eh? Sí. Entonces se está esperando otro terremoto en Managua. Según el concepto que hay. Según el mito popular. El mito que hay. ¿Por qué falla se va a mover? ¿La del aeropuerto Es que- o la de... Es que Puede ser la misma o se pueden activar las que no estaban y la, activadas. ¿cómo se llama? O todas. La de Chiltepe. por eso yo decía que para poder atreverse a decir, dentro de tantos años van a haber un sismo de igual magnitud o mayor, hay que primero estudiar el movimiento, el origen de las fallas geológicas y no se sabe cuál va a ser activada. O sea, eso nunca se va a saber. Nunca se va a saber cuál falla se va a mover, ni menos cuándo. Pero lo que sí se puede saber de antemano es con el estudio, hacer un estudio de la cantidad de energía que puede liberar. Es decir, la magnitud probable. Magnitud de 6.4, por ejemplo. Pero igual, de todos modos, siempre eso va a ser relativo. Siempre va a ser Porque relativo porque por ejemplo, toda esa sismicidad anterior al terremoto Ajá. del 72, según alguna gente, lo que hizo fue reducir la intensidad del sismo más grande. Al final, Sí. toda la sismicidad anterior. Sí. Porque fue liberando energía, Por energía. Por ejemplo, esto de lo impredecible, y en 1968 se da en la Centroamérica, el famoso terremoto de la Centroamérica. Fue ahí. En el resto, pues hubo un temblorcito, pero Sí. fue ahí que Sí, hubo fue concentrado. daño. concentrado. Es que esta pregunta... Y don no se Manuel, sabe sí. entonces en qué momento, en qué lugar, pero lo que sí se sabe es que en el centro de Managua, o sea, al sur del Palacio Nacional, entre el Palacio Nacional y Tizcapa, se dieron dos grandes destrucciones de centenares de manzanas en dos momentos, 1931 y 1972. Correcto. Bueno, sí, Sí. ahí te lo acepto, es correcto, Sí, pero sí. el ciclo como Pero tal... la predicción matemática de decir en tanto tiempo va a volver a ocurrir uno igual, esa es la difícil. Entonces, con esta pregunta, Manuel, porque ya producción me está pidiendo, les quiero agradecer a ustedes que hayan estado con nosotros, y yo me quedo con un pensamiento, porque lo cierto es que aquí nosotros estamos propensos a tener un sismo en cualquier momento. Sí, No es hay que verdad. esperar 50 años, Así es. no hay que esperar, ya vimos, con un año de diferencia se pueden producir sismos, con meses de diferencia. En el 69 fue el terremoto del 68, 69, el de la Centroamérica. 68. La Centroamérica, 3 años más tarde, el terremoto de Managua. Sí. ¿verdad? No pasaron 50 años, es decir, 3 años nada más. Es decir, tampoco es que... Lo cierto es que hay que estar preparado o hay que prepararse para una actividad sísmica en cualquier momento, y eso tenemos que nosotros acostumbrarnos a esa idea que vivimos en un país sísmico, es decir, un país que tiene multiamenazas, y entre ellas está la sismicidad. Y lo que tenemos que aprender es a convivir con ello. Es decir, Es lo a único. convivir, esa es la construir palabra bien. clave. Construir bien. Sí. Gracias, don Manuel. Gracias, La orden. Armando. Gracias, Porfirio, por esta platicada 50 años más tarde del terremoto de 1972. Gracias también a nuestras amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores en Extra.